Interfaces y clases abstractas. Entonces, para entrar un poco al contexto de interfaces, cuando usamos una interfaz, y esto se tiene que quedar muy claro, cuando queremos establecer como un plano de qué va a estar compuesta nuestras clases. Es decir, por ejemplo, si nosotros, por ejemplo, los arquitectos, ¿verdad? Antes de construir en un terreno, en cualquier edificación, sí o sí necesitan de una clase, de un plano, ¿no? De algo que les guíe para que ellos puedan guiarse, para que también los obreros puedan realizar los trabajos y es un trabajo conjunto con los ingenieros, ¿no? Entonces, una interfaz cumple ese papel, cumple el papel de ser un plano o como un instructivo de qué se tiene que hacer y qué se tiene que llevar. Para explicar mejor, entonces, lo primero, yo me voy a crear mi clase, mi interfaz, perdón, que va a ser, lo voy a llamar para este ejemplo, se va a llamar mueble. Entonces me creo mi interfaz y se va a llamar mueble. ¿Ok? Finish. Bien. Aquí ya mismo el mismo lenguaje ya me está, el compilador también me está diciendo que ya tenemos nuestra interfase. Bien, normas de una interfase es que en una interfase, por ejemplo, nosotros podemos ponerle datos. Esos datos, pero tienen que ser constantes. Es decir, que no se van a cambiar a lo largo y al final de todo el programa, de todo el proyecto, no van a cambiar para nada. Otra condición que me dice por ejemplo, es que no solo puedo poner los métodos, solo los nombres de los métodos que quiero poner en mi interfase, o sea, los métodos que quiero que se utilice, o sea, como en mis planos, ¿no? Como las reglas o las acciones que quiero que hagan las clases que van a implementar mi interfase. Entonces, comenzamos. Aquí veremos esto. Miren, por ejemplo, para este caso de interfase, a ver un cachito, creo que me han mandado un mensaje. No, no tenemos nada ahorita para que se una. Ok, vemos, puedo crear. ¿Qué tienen en común los muebles? Eso también nos sirve para asociar. Si bien los muebles tienen algo en común que es el número de patas. En este caso, el número de patas de un mueble por lo general siempre es 4, ¿no? A veces es 0 también, porque no, algunos no tienen, ¿no? Pero vamos a considerar que son 4 el número de patas. Una silla es un mueble, ¿verdad? Una mesa es un mueble. Un ropero es un mueble. Y todos estos, ¿qué tienen en común? Que tienen un número de patas que va a ser 4. Por eso estoy estableciendo en mi interfase que va a tener un número de patas que va a ser igual a 4, ¿no? Y este valor no va a cambiar. Otra cosa, después una interfase no puede tener un constructor porque solo es un plano, no se va a instanciar. Entonces, solo estamos describiendo aquí las cosas que queremos que tengan nuestras clases que van a implementar esta interfase. Entonces, al saber que no tengo ningún constructor, yo puedo poner solamente los nombres, digamos, public void, digamos, a ver, aquí es igual otro concepto de abstracción de saber interpretar el problema. ¿Qué tienen en común los muebles? Tienen en común la función, ¿no? ¿Qué función realiza? ¿A qué me refiero con esto? Una silla, ¿para qué sirve? Una silla sirve para sentarse, ¿verdad? Un ropero, ¿para qué sirve? Sirve para guardar nuestras ropas, para, no sé, guardar otras cosas. Una mesa, ¿para qué sirve? Para sentarnos a comer, para apoyarnos, realizar tareas, exacto, ¿no? Esas acciones. Entonces, estas clases que posteriormente voy a crear van a tener una función o utilidad. No sé si sería mejor ponerle utilidad. Utilidad. Ok, y aquí se dan cuenta que me está presentando un error y justamente, ¿por qué? El mismo compilador nos dice y me dice que una interfase no puede tener cuerpo. Entonces, vamos a quitarle esto y le ponemos simplemente el nombre. ¿Y ven que cambia y ya está. No puede tener cuerpo dentro de una, de,
de una interfase. ¿Por qué? Porque si yo le pongo cuerpo, digamos, aquí igual puedo poner un void, un public, perdón. Si yo le pongo aquí un cuerpo, es decir, la utilidad, ya no va a ser de forma genérica. ¿A qué me refiero con esto? Que si bien la utilidad es diferente para todos, para silla, para ropero, para mesa, es muy distinta, ¿no? Entonces, si yo le pongo aquí un CISO, por ejemplo, le digo utilidad para sentarse. Entonces, esa ya no me va a servir para ropero ni para mueble, digo, para mesa. ¿Por qué? Porque no realiza esa acción. Entonces, eso, y quedado claro eso, ya estamos. Ahora, también algo que tienen en común, aquí le voy a poner una M para que nos sigamos a mostrar utilidad. Aquí le voy a poner otra función que va a ser voy a silenciar un momentito, por favor. Bueno, ya la silencié. Ya, otra acción, otro método que tienen en común los muebles son las dimensiones, ¿no? Dimensiones. ¿A qué me refiero con dimensiones? Que van a tener un alto y un ancho, digamos, ¿no? Así de una forma simple. Después también tenemos algo en común de de qué material están elaborados. Entonces vamos a poner M, material de elaboración. ¿Ya? Material de elaboración. Si bien generalmente los muebles están construidos con madera, también podemos tener ahí una diferencia sobre qué madera está construida, ¿no? Hay roble, pino, nogal. Entonces, si dan cuenta que estos métodos que acabo de crear son comunes en todos los muebles que voy a implementar, de mis clases muebles que voy a implementar de mi interfaz mueble, ¿no? Ya que todos los muebles van a tener una utilidad, van a tener una dimensión y van a tener un material de elaboración. Entonces, de eso se trata en una interfaz, ¿no? De tratar de generalizar métodos y atributos, porque también aquí estoy poniendo un atributo constante, para poder de una forma hacernos un plano de nuestra clase general, ¿no? Que va a ser mueble. Entonces, con eso ya tendríamos. Ahora, miren, aquí un error. Si yo le pongo private, ¿qué pasó? A ver, así estaba marcado. Si yo le pongo private, aquí, si se dan cuenta, me dice que una interfase solo puede tener variables que sean de tipo público, estático y final, ¿no? Ese tipo de cosas. Estático, cuando ponemos nosotros estático, es que quiere decir que nunca va a cambiar su valor, es estático para siempre. Y público también nos está diciendo que sí o sí las clases que van a implementar esta interfase van a poder acceder a nuestro atributo en este caso. Entonces, con eso ya tendremos esto. Ya tenemos nuestra interfase. Ahora vamos a crearnos nuestra clase silla, ¿ok? Nuestra clase silla sí va a tener un constructor y toda la cosa, entonces ponemos acá. Listo. Lo primero que tenemos que hacer es implementar nuestro mapa, ¿no? Nuestra guía, ¿qué se llama? Nuestro manual, como podemos llamarlo también a interfase, o nuestro plano. Entonces, implementamos. Ponemos implements. ¿Qué se llama nuestro plano? Se llama mueble. Ok. Listo. Ya aquí ya me está arrojando errores. ¿Por qué? Porque al implementar esta clase mueble, sí o sí me dice, hey, tienes que implementar todos los métodos que están descritos en el plano, porque si no, ¿de qué sirve? Entonces ponemos esto. El override después lo vamos a ver. Eso lo vamos a quitar. Y ahí tenemos, ¿no? Y ya me ha generado sí o sí, los métodos que tiene que tener. Entonces, una silla. Una silla también puede tener sus atributos propios de aquí, de mi clase silla. Ya, aquí en utilidad. Aquí yo le voy a poner un mensajito que me diga, utilidad sirve, la silla sirve para
sentarse. ¿Ok? Dimensiones. Ah, ya. Entonces aquí ya va a tener sus dimensiones. Entonces yo puedo ponerlo acá. Tengo dos opciones. Puedo ponerlo como atributos aquí. Poner int x, int y, digamos. Dimensiones o ancho o largo. O alto, perdón. Y trabajar con eso, ¿no? Pero también puedo meterle aquí como un mensaje, digamos, ¿no? CISO, aquí un mensajito alto, digamos, una silla, no sé cuánto más o menos me dirá, digamos. Vamos a ponerle 1 metro, digamos, ¿no? De alto. 1 metro, entonces aquí, alto 1 metro, ¿ya? Este más lo voy a quitar. Alto 1 metro, después un CISO que va a ser ancho, digamos. Ancho no sé cuánto tendrá. Podemos ponerles 0.5 metros. Listo. Dimensiones, material de elaboración. Bueno, entonces esta mm, nuestra silla va a tener un material de elaboración que va a ser, digamos, no sé, roble. Elaborado con roble. Listo. Un momentito, si me dejan, veo si hay nuevos participantes. Sí, tenemos a uno. Entonces lo admitimos. Y ya está. Roble. Entonces, listo. Perfecto. Ya tenemos ahí nuestra, nuestra clase silla. Si bien podemos poner, digamos, un atributo, no sé, de una silla propia, a ver qué puede ser. Bueno, por el momento no se me ocurre ni uno. Voy a desarrollar las siguientes clases y a ver qué vemos si podemos agregar algún atributo que me, de cierta forma me ayude a explicarlo mejor. Entonces, a ver, después nos creamos la clase ropero. Ropero o guardarropa, no sé cómo quieran llamarlo. Y finalizamos. Listo. Entonces, ropero igual va a tener su constructor, puede tener sus atributos, pero ¿qué va a hacer? Va a implementar implements ¿de qué? De mueble, ¿no? Quiero que implemente los métodos de mueble. Listo. Entonces hago clic aquí. Aquí hago clic en lo que me dice y me dice implementar los métodos. Y ya está. Listo. Esto lo voy a borrar, el override. El override es sobre escritura, ¿ya? Vamos a ver un poco mejores ejemplos sobre eso, pero por el momento no. Después, utilidad. Entonces, un ropero ya va a cambiar la utilidad, ¿no? Si bien la silla servía para sentarse, entonces un ropero me sirve para guardar ropa. Entonces, utilidad, guardar ropa. Esa es la utilidad, ¿no? Dimensiones. Entonces, un ropero es un poco más alto que una silla, ¿no? Entonces, ahí ya vemos la variación. Entonces, ponemos un alto de cuánto, a ver, digamos, 2 metros. Póngase ese 2 metros, después esto, que va a ser un ancho. Digamos, qué sé yo, de 3 metros, digamos, no sé, es un ropero de 3 cuerpos. ¿Listo? Dimensiones. Después el material de elaboración. Entonces aquí ya va a variar con respecto a la silla. Digamos, este ropero está elaborado con pino. Listo. Listo, ya tenemos nuestra clase ropero. Y el último que vamos a hacer para nuestro ejemplo, que va a ser new class. Otra clase ropero, silla, mesa, ¿no? Mesa. Entonces, finish. Ok, mesa igual va a tener sus constructores. Vamos a implementar nuestra interfase. Entonces, sea mueble. Implementamos nuestra interfase. O nuestro plano, por así decirlo. Ahí ya me estaba apareciendo aquí. Y añadimos los métodos. Y de aquí va a ser diferente, ¿no? Aquí va a ser diferente. Utilidad, CISO, vamos a poner como utilidad. ¿Para qué sirve una mesa? Realizar tareas, apoyar, coma,
apoyarse, digamos, no sé, coma, qué sé yo, consumir alimentos. Listo, esos son los que se me ocurren. Dimensiones, una mesa cuadrada, digamos, vamos a decir, ¿no? Inciso, una mesa cuadrada, o vamos a ver, un alto, no sé, un alto de cuánto será una mesa. 1.5, digamos, le vamos a poner ya, para variar. 1.5 metros, inciso de aquí, que va a ser el ancho. El ancho. Y le vamos a poner, digamos, un metro. Un metro, ¿ok? Listo. Después tenemos en el material de elaboración. Otra vez me está molestando con los 40 minutos. Tenemos el material de elaboración. Y podemos ponerle, aquí podemos ponerle, elaborado con nogal, digamos. Ya, listo. Entonces, recapitulando un poco, eso es lo que es nuestra interfaz. Simplemente eso es un plano que nos va a ayudar a construir y también de cierto modo a agarrar, porque como la Alicia les mencionó, estaba leyendo sus comentarios de que las clases no pueden estar flotando en el aire. Entonces, para eso nos dice que tiene que haber alguien que los agarre, alguien que los asocie, que los generalice. Entonces, interfaz sí o sí los generaliza con estos métodos, ¿no? Con estos métodos y con este atributo. Entonces, porque todos van a tener este atributo que va a ser el número de patas de 4, ¿no? Entonces, vamos a main y aquí ponemos, por ejemplo, vamos a instanciar una clase mesa, m, new mesa, y ya está. Vamos a instanciar de todos, de los tres, ¿ok? Silla, new silla, y ropero, ¿no? Ropero, r, una new ropero, y tenemos aquí, ya está. Entonces, cada uno va a tener su método, ¿no? Podemos tener método, mostrar utilidad. Entonces, también ese va a tener también ese método, ¿no? Mostrar utilidad. Y R también va a tener mostrar utilidad. También otra cosa es que también podemos tener un método independientemente, por ejemplo, Silla puede tener un método que no está dentro del plano, tampoco está prohibido hacer eso. Podemos hacer public void número de patas, digamos. Patas. Y aquí le vamos a poner un CISO. Las patas son, y aquí podemos jalar más número de patas, ¿ven? Y ven que se torna de un color raro o de un color diferente. Y nos dice que podemos, porque estamos haciendo este atributo es de nuestra interfase, ¿no? Entonces podemos usar cuando nos convenga o de la forma que nosotros prefiramos, ¿sí? Entonces nos vamos al main donde estábamos. Ok, aquí estamos en el main y a ver, ¿a quién hemos pasado? A Cilia, ¿no? Entonces S punto número de patas, N patas y ya está. Aquí vamos a poner un CISO para que nos haga un saltito de línea y ya está. Y probamos. Tenemos aquí. Listo. Ven, miren, aquí está. Entonces, si bien mesa me sirve para realizar tareas, apoyarse, consumir, la silla sirve para sentarse, guardar ropa, ropero, y al final las patas son 4, me dicen, ¿no? Entonces, eso sería en cuanto a interfase. ¿Se dan cuenta? Entonces, reglas de una interfase, recapitulando, no puede tener, sí o sí tiene que ser de carácter público, puede ser una variable estática, una que sea una variable de tipo final, y tampoco puede tener cuerpo, los métodos que tenga, solo los puedo nombrar, no va a tener cuerpo. Y eso sería todo. No tiene constructor, no se puede instanciar por lo tanto, entonces con eso sería lo que es interfase. No sé si hay alguna duda. Voy a leer los comentarios y creo que vamos a tener que crear otra clase porque ya me está botando.
¿Listo? ¿Alguna duda respecto a este tema? Ah, claro, muestro la clasecilla. ¿Qué parte quieres ver? Implementa aquí. Cada uno tiene su utilidad, su material, ¿no? Y al final puedo pasarle con el número de patas, puedo acceder a la variable global que estaba. Lo siento por los que no les pude agregar. No me llegan ya las notificaciones. Eh, de todas formas, ya está grabado esta clase, por si acaso. No sé qué momento me bote, hace rato me dijo 10 minutos. Y vamos a comenzar otro para las clases abstractas. Cualquier cosa, si no les agrego, ya le estoy poniendo con notificación a mi celular, así que me mandan un mensaje al grupo. Mm. Ah, ya. En el caso de que no quieras que tengas el método de dimensiones en una clase, en este caso no podrías. ¿Por qué? Porque estás siguiendo un plano, ¿entiendes? Entonces, si un arquitecto, digamos, diseña tal cosa porque en ese lugar sí o sí tiene que estar elaborado con cierto material, porque si no, si es otro material, entonces se hunde. No le puedes decir tú, sabes que no quiero sí o sí este material, porque sí o sí se va a unir también. Entonces, eso es como ejemplo, sí o sí tengo que implementar ese método. Por ejemplo, digamos, si Silla no tiene ese método como mencionas, entonces ya arriba, ya miren, ya me muestra el error, porque me dice que al hacer la implementación sí o sí necesitas ese método que falta. O sea, sí o sí tienes que implementar. Cosa que no es de igual forma con la clase abstracta. ¿En qué caso utilizamos interfaces? Bueno, en el caso de que quieran, digamos, generalizar, a ver, aquí lo vemos. En el caso de que quieran generalizar varias clases, asociarlas, con ciertas cualidades que tengan las clases que van a implementar esta interfaz, como en este caso, mueble, silla, van a tener una utilidad, dimensiones y material de elaboración, ¿no? En ese caso se usa interfase, cuando también quieran usar variables que sean constantes durante el principio y el final del programa. Entonces, es una forma también de asociar. Ahora vamos a ver también lo que es abstractos y ahí van a ver que es un poco diferente y más flexible que interfase. Entonces la respuesta sería interfaz usamos cuando queremos asociar varias clases con métodos y obligarles a esas clases a que lleven los métodos que quiero que tengan. Cosa que en clases abstractas no es de esa forma, es un poco más permisible. Y entonces, ¿qué más? ¿Qué dudas más tenemos? Antes de que se corte. Luego comenzamos con clases abstractas. Para que se entienda, vamos a usar el mismo ejemplo y se van a dar cuenta ahí cómo va a variar. Interfaz irá vacío sus métodos. Sí, en interfase siempre va a ir vacío sus métodos. No, no puedo poner porque no puede tener cuerpo. Y es justamente a lo que el concepto de interfaces, ¿no? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, interfase me dejaría ponerle cuerpo a utilidad? Yo le pondría CISO, un mueble, ¿para qué sirve? Digamos, para sentarse, póngase. Entonces, ropero, al implementar ese método de utilidad, no me sirve un ropero para sentarme. O una mesa tampoco me sirve para sentarme. Entonces, sí o sí, eh, solo no tiene que tener cuerpo los métodos porque cada clase que va a implementar mi interfase va a tener una forma distinta de usar este método, de aplicar este método.